Simmel y la Escuela de Chicago, en torno a los espacios públicos en la ciudad, presentado por Romina Salgado, donde se origina la aparición de una nueva configuración colectiva en la que se conjugan elementos económicos, políticos y sociales. Desde un inicio llevó a círculos académicos a la búsqueda de una conceptualización acorde con esta realidad. El objetivo del diseño urbanístico y arquitectónico políticamente determinado es orientar la percepción, ofrece sentidos plásticos, distribuye valores simbólicos e influencia sobre las estructuras relacionales a los usuarios del espacio. George Simmel, 1858-1918, Metrópoli y modernidad. George Simmel veía las primeras metrópolis europeas el espacio por excelencia en el que se alzaban nuevas conductas de organización social, aquellas que mutarían definitivamente la vida en las grandes ciudades a partir de la industrialización. Simmel reconoce en la metrópoli un elemento liberador para el individuo, sociedad de la moneda, que nace como la cuna de producción de nuevos modos básicos de interacción social. Simmel percibía la ciudad en tres conceptos básicos. El primero, el dinero como medio de intercambio. El segundo, la sucesión sin límites de situaciones imprevisibles. El tercero, las relaciones sociales basadas en la exterioridad, el pragmatismo y la especialización. En este contexto, la ciudad se perfila como el campo de acción social en el que los individuos establecen relaciones conforme al constante cambio de estímulos, de especialización y de racionalización, manteniéndose así en un plano superficial y esquematizado. Si el contacto constantemente externo con innumerables personas debiera responder tantas reacciones internas como en la pequeña ciudad, en la que se conoce a todo el mundo con el que se tropieza y se tiene una relación positiva con cada uno frente a los elementos de la vida de la gran ciudad, que nos rozan ligeramente. A consecuencia, a menudo ni siquiera conocemos a vecinos de años. Sin embargo, en la ciudad, el individuo encuentra la autonomía a la que no puede aspirar en una comunidad pequeña. La Escuela de Chicago al abordaje de los fenómenos urbanos. La historia de la Escuela de Chicago como grupo de investigación encuentra sus orígenes en la labor de William Isaac Thomas, que insistía en el trabajo empírico y sistemático para la comprensión de los fenómenos urbanos. Thomas generó la genealogía de los 4 deseos fundamentales del individuo, que son seguridad, nuevas experiencias, reconocimiento y afecto e íntimas relaciones con algo y con alguien. A través de estas reconocería que la urbanita necesitaba cierto grado de intimidad en algunas de sus relaciones sociales. Las aportaciones principales de la Escuela de Chicago en los aspectos de vida urbana son transformación, cambio, movilidad, interdependencia, diversidad y distancia social. Todo ello explicado a partir de la concepción de la ciudad como espacio formado de áreas naturales, comunidades, en constante transformación, movimiento e interacción. Robert Park afirmaba que los medios de transporte y comunicación, los tranvías y el teléfono, los periódicos y la publicidad, los edificios de acero y los ascensores tienden a acentuar la concentración y la movilidad de la población urbana. Estos son principales factores de la organización ecológica de la ciudad. Las llamadas áreas naturales no eran otra cosa sino la agrupación de individuos que compartían intereses o funciones. Esta tendencia a la formación de comunidades era entendida como herramienta social utilizada en la lucha por la supervivencia en una identidad regida por la ley del más fuerte. Las ciudades, las grandes en particular, se encuentran en un estado de equilibrio inestable. De ahí deriva que los inmensos agregados, ocasionales y mutables que constituyen nuestra población urbana se encuentren en continua agitación, barridos por cada nuevo viento adoctrinal, sujetos a constantes alarmas y en consecuencia la comunidad está en una situación de crisis permanente. Henry Lefebvre afirma que el espacio social está determinado por prácticas específicas, lo que lo convierte en una construcción dinámica influida por los hábitos, experiencias y recorridos de las personas. El concepto de lo público se asocia a las acciones realizadas a la vista de los otros, y se analiza cómo estas acciones se desarrollan en diversos contextos, desde plazas y cafés hasta estaciones de tren o incluso el ciberespacio. Así, el espacio público es visto como una estructura flexible, en constante transformación, basada en la improvisación, la fragmentación y la experiencia compartida.
A través de actuaciones sociales cotidianas, los usuarios crean códigos de comportamiento que permiten la convivencia dentro del espacio público sin necesidad de guiones predeterminados. Se analiza también el concepto de soledad compartida de Marc Augé, que describe cómo en estos espacios se da una reunión temporal de desconocidos, caracterizada por una interacción superficial pero funcional. En conclusión, el espacio público urbano es mucho más que un escenario físico, es un entramado social complejo en constante transformación, donde se expresan, negocian y reinventan las relaciones humanas. Su carácter dinámico se fundamenta en las prácticas cotidianas, los saberes adquiridos por sus usuarios y la capacidad de generar encuentros, tensiones y acuerdos en movimiento. Lejos de ser una estructura fija, el espacio público es un proceso vivo, donde el individuo actúa como protagonista y testigo de una representación colectiva, marcada por la diversidad, la improvisación y la interacción simbólica. Estudiarlo permite entender mejor no solo cómo se configura la ciudad, sino también cómo se construyen nuestras experiencias de vida común.